Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Dios quiera que no tengamos problemas para la retransmisión. Así que bueno, vamos a tratar de retransmitir por Facebook este interesante tema. Así que estoy lista para la retransmisión. Vamos a ver, sí. Muy bien. Ajá, qué bueno, ya se están contactando, me parece súper. A ver, y como siempre trato de tener buenos temas y sobre todo que sean de la contingencia, es decir, de lo que está ocurriendo ahora. Y me voy a contactar con una querida colega, ¿verdad? Amiga, muy guerrera en su trabajo, con mucha experiencia. Ella, aparte de ser periodista, tiene experiencia en social media communication. También es productora, es editora periodística y bueno, las ha hecho todas y sobre todo ha estado en momentos críticos en la política venezolana. Ahora, ay, como que se nos está cortando. Bueno, señores, culpa mía no es la señal. Bueno, ya estamos retransmitiendo por Facebook por si hay gente que no tiene Instagram. Como les comentaba, ella es una periodista venezolana con amplia experiencia en calle, en oficina, en periodismo político sobre todo. Y vamos a hablar sobre la ley de medios que está implantando, que quiere implantar Chávez, y vamos a ver si se parece y la comparación con la ley resorte o de responsabilidad social que está en Venezuela. Y para ello me voy a contactar inmediatamente con ella. Y yo quisiera también sus comentarios, bien sea que sean de Venezuela, de Chile o de cualquier otro lugar del mundo. Así que me voy a contactar inmediatamente con Atañe porque esto es un tema definitivamente de política global. Así que, hola Marjuli, ¿cómo estás? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo, aunque te vi con Paul. Sí, sí, esta semana estuvimos con Paul, bueno, la semana pasada, y feliz de Sí. estar aquí de nuevo contigo, hacía tiempo que no conversábamos. Oye, ¿verdad que sí? Muchas gracias, mi linda, porque sé que tienes muchas ocupaciones. Marjuli siempre me dice que sí, tan bella. Y a mí me gusta porque, bueno, ella, ¿quién mejor que ella que ha estado en la candela, como se dice? Porque además ella ha estado en la capital de Venezuela y obviamente está más empapada que yo, porque yo tengo 10 años aquí y tú tienes menos tiempo, ¿verdad? Sí, 2 años tengo acá, ya. Imagínate, entonces tú te manejas todavía mejor, no es que yo me haya desconectado, pero justamente estamos hablando que aquí Daniel Jadwe pareciera que quiere copiar tal cual lo que ocurrió en Venezuela y lo que quiso implementar Hugo Chávez. ¿Tú qué crees que es, Marjuli? Sí, Cristina, bueno, y a todos los que nos escuchan a través de tu canal, Daniel Howard parece no solo querer implementar lo que implementó Hugo Chávez en Venezuela, que ha continuado y ha acentuado Nicolás Maduro, sino también esta tendencia que proviene del castrismo, que se instauró también en Ecuador, él mismo lo ha señalado en el caso de esta ley de medios que quiere, esta ley de comunicaciones que quiere presentar como Ujú. parte de su programa de gobierno. Pero además yo siento, Cristina, que Daniel Jadwe está adelantándose incluso, está dándole como skip intro a esta serie digamos que es como un guión que se instaura desde las candidaturas. Pero recordemos que Hugo Chávez, cuando estaba en la precandidatura y en la precampaña, en la campaña electoral, jamás habló de controlar a los medios. Al contrario, él decía que él iba a ser amigo de los medios de comunicación, amigo Ujú. de los empresarios. Y toda esta arremetida contra la propiedad privada, contra la libertad de prensa, contra los medios de comunicación y contra los empresarios, vino después cuando él ya estaba en el poder. A mí lo que me sorprende un poco es que Daniel Howard lo transparente desde antes incluso de ser el candidato
oficial de la tendencia que él representa, porque en su precandidatura, incluso antes de las primarias, ya lo está presentando. Pero esto no quiere decir que no lo vaya a hacer y que sea inocuo, porque esto lo único que nos dice es que si la gente vota por él, no va a poder decir, oye, nos engañaron, como en muchas ocasiones se dice, Como pasó con Chávez, como como porque pasó Chávez, con es que eso es lo que yo le decía a la gente. Lamentablemente Chávez engañó o sea, bueno, a mí y a unos que no votamos por él, no. Pero en verdad, si tú te pones a ver a él, Jorge Ramos justamente expuso las 10 mentiras de Chávez y en una de esas él decía que no era socialista, que él consideraba Cuba una dictadura. una Entonces, en dictadura. verdad engañó a la gente. O sea, es más, como tú decías, los medios, no tal. Y empezó poco a poco a decantar. A mí, como tú dices, a mí lo que me sorprende es que Jadwe ya en la cara está diciendo expropiación, cero inversión, no sé qué. O sea, no hay sorpresa. Entonces, que la gente lo escoja me da terror. Entonces, a mí, por ejemplo, yo me puse a ver rápidamente aquí, solamente para leer rápidamente, que él dice promover una ley orgánica de comunicación, LOC, ley de servicios mediales, de medios, o como prefiera denominarse en Chile. Hay que entender que igual estos son unos bosquejos, ¿no? Carece de institucionalidad en materia de comunicaciones, que Chile no la tiene, y que la legislación regula el sector, está repartida en múltiples leyes de diferentes alcances y ámbitos de emanación, a diferencia de otros países como Ecuador o Canadá. Una LOC, es decir, una ley de medios, permitiría establecer una política pública de creación y fomento de medios de comunicación, estableciendo garantías para la existencia de los tres sectores de la comunicación: medios públicos fortalecidos, privados con regulaciones en su estructura de propiedad y sociales. Eso a mí me tiene preocupada, porque yo creo que ni siquiera Chávez se atrevió a eso. Ni siquiera Chávez se atrevió tanto, como dice el meme. No se atrevió tanto Mm, inicialmente, aunque después arremetió a tal punto que sí. destruyó todo la institucionalidad y la Ujú. libertad de prensa en Venezuela. Pero recordemos, Cristina, que cuando ellos presentan este tipo de instrumentos legales, lo hacen siempre amparados en algo bueno, ¿no? ¿Quién no va a estar de acuerdo con la pluralidad en los medios de comunicación, con el libre Ujú. acceso, con que haya ética o haya respeto por los derechos desde los medios de comunicación? Todo bien con eso, todo eso está muy bien, pero el problema es que esto se suele utilizar no para estos fines bonitos y buenos, sino para el control político, que es lo que finalmente se busca con este tipo de instrumentos, porque recordemos además que eso que dice Jadwe en su Ujú. programa de gobierno es mentira. En Chile sí existe una estructura institucional que abarca los diferentes ámbitos de la vida pública, incluyendo los medios de comunicación. De hecho, hay un ente rector que está encargado de vigilar, solo que no es injerencista. El problema con estos instrumentos Que es, disculpe, que es legales, CONACET, ¿verdad? exactamente, y que existe, y que de hecho los gobiernos, ni siquiera los gobiernos de izquierda que han pasado por Chile, lo han utilizado de manera discrecional para atentar contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, ni contra la propiedad de los medios de comunicación. Pero cuando Jadwe lo presenta como un punto fundamental de su programa de gobierno, pues todo parece indicar que él busca justamente eso, utilizar estos instrumentos legales y estas instancias que se crearían, porque además él propone crear un consejo que regule, prácticamente un consejo censor de los medios. Entonces, cuando eso sucede, fíjate que hace poco se vio el escándalo con el canal La Red, en el que al parecer desde La Moneda hicieron una llamada para Ujú. incidir en la línea editorial de este canal, independientemente de lo que sea la línea editorial, pues hubo una injerencia del Ejecutivo directa al hacer esta llamada, pero la Moneda no se atrevió a utilizar este organismo que existe para censurar, para sancionar o para arremeter contra la red PESA, que no estaba de acuerdo porque no les estaba favoreciendo lo que ellos estaban haciendo. Eso es libertad de expresión. En Chile aún hay libertad de expresión, pero con este tipo de instrumentos se va a ver seriamente amenazada. Yo te cuento, Cristina, bueno, que yo creo que tú viste ese episodio cuando yo estuve, cuando yo recién llegué a Chile, estuve en un foro donde se hablaba de esto y precisamente el caso de Venezuela. Y un analista internacional muy respetado, por cierto, con el que después me encontré en CNN Chile, decía que en Venezuela había libertad de expresión porque existían dos diarios opositores. La existencia de medios de comunicación no garantiza por sí solo la libertad de expresión, porque para empezar, estos dos medios que mencionaba Raúl Sor
eran el Nacional y el Ya yo te iba a Universal. decir, yo sabía que era él. Por supuesto, yo ni lo conocía, yo no tenía ni idea. Yo obviamente le respondí, después me dijeron, pero ¿cómo se te ocurre responderle si ese señor es muy respetado? Pero es un señor muy respetado que No, estaba diciendo pero una grandísima mentira en mi cara, que yo venía además de trabajar, trabajé en el Universal y en el Nacional cuando eran realmente medios independientes, independientes. pero el Universal ya tenía varios años que había sido comprado por empresarios ligados a Maduro y el Nacional ya no salía en papel, ya no circulaba, ya hace 2 años ya no circulaba en papel porque le habían cortado todas las posibilidades de acceso a divisas y de acceso a papel prensa que permitía la impresión del diario. Pero además, bueno, vimos cómo hace el mes pasado el Nacional fue víctima no solo de esto, sino además de una expropiación de sus instalaciones. Entonces, hay que tener cuidado cuando nos referimos o hacemos referencia a experiencias fuera de Chile y conocerlas muy bien y no dejarnos llevar por estos opinadores o especialistas que muchas veces están desconectados de la realidad de otros países Claro, porque eso es e como cuando investigar. nos dicen, Marjuli, eso es como cuando nos dicen, bueno, pero en Venezuela hay votaciones, o en Cuba, sí, pero hay dictadura. ¿Por qué? Porque hay una presión para que la persona vote por Claro, como ese dicen, funcionario, ese cargo, ¿verdad? hay votaciones, pero no hay elecciones, porque el votante no tiene la capacidad de elegir. Y, Exactamente, eso te iba a decir. Y lo otro, los medios de comunicación, que sí, evidentemente hay televisión, Venevisión, Globovisión, pero tiene la línea editorial del chavismo, porque si no, entonces lo cierra. Entonces al final es una autocensura terrible. Entonces tú dices, bueno, ¿hasta qué punto? Que de hecho aquí también, que yo te iba a comentar, para que no digan que estamos hablando solo por hablar de la experiencia, y que yo te decía que es un artículo muy polémico, el de la ley resorte, que de paso ahora se está metiendo, porque tú me dijiste que hicieron una reforma, se promulgó en el ujú. 2004, pero en el 2010 me dijiste Se incluyeron las que redes sociales y las comunicaciones por Internet. exacto. Entonces, claro, por ejemplo, aquí hablan de suspensión y revocatoria. O sea, ellos son sumamente, que acá no se ve, eso de que la última instancia sea cerrar un medio es algo como sumamente grave, ¿no? Y aquí dicen que promuevan, hagan apología en la ley venezolana o inciten alteraciones del orden público, hagan apología al delito, promuevan el odio, la intolerancia por razones religiosas, la discriminación, que utilicen el anonimato, propaganda de guerra, y esta oración fue la que me dejó más desconcertada. Fomenten la zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público. O sea, ¿quién decide eso? Porque entonces todas estas Eso, cosas uno las ve al principio, qué bien, no va a qué haber bien, por discriminación, supuesto. xenofobia, racismo, pero ¿hasta qué punto? Porque justo también estamos en esto de la cultura de la cancelación, que si de repente digo algo que no es, imagínate que me bloqueen el medio. O sea, creo que, no sé qué Bueno, opinas tú. como decimos nosotros los venezolanos venimos del futuro, pero de un futuro oscuro, de un futuro lleno de censura, de un futuro lleno de violaciones a las más esenciales libertades. Y ya antes de que se instaurara esto de la cultura de la cancelación, ya en Ajá. Venezuela existía a través de este tipo de instrumentos legales. Y el problema, como te comentaba antes del programa, Cristina, es que no es lo que dice la ley, sino que deja unas lagunas y unos espacios a la alta discrecionalidad del funcionario que la aplique. Y como estas Ujú. instancias en Venezuela pasó que el Ejecutivo controló el resto de los poderes y el resto de la estructura institucional del país, entonces pasa a ser discrecionalidad del gobierno. Por lo cual, si se transmite en vivo una manifestación que no sea a favor del gobierno, entonces eso ellos pueden decidir que desde su punto de vista eso es incitar al odio, instigar a la rebelión o apología al delito, apología a la rebelión o cualquier otra de esas cosas que tú acabas de mencionar. Entonces, el problema con estos instrumentos legales no es la motivación en sí, porque surgen, en el caso de Venezuela, era inicialmente para la protección de niños, niñas y adolescentes, era para más pluralidad en los medios, era para todas esas Bueno, cosas que buenas y lo bonitas. mismo que plantea Hadwe, lo mismo Exacto, que plantea Hadwe ahí. para todas esas cosas buenas y bonitas que ningún ser humano en el mundo estaría en contra. El problema es cuando eso se utiliza como un instrumento de dominación política, como un instrumento de censura y como un instrumento de destrucción de la democracia, porque recordemos que uno de los pilares fundamentales de una democracia es la libertad de expresión, la libertad de prensa, y sin esta, pues obviamente quien está en el poder puede
con mayor facilidad ir hacia adelante en su objetivo de destruir la democracia y de controlar por completo un país. Entonces, uno de los principales problemas de este tipo de instrumentos es que deja un vacío legal y deja unas lagunas enormes en cuanto a la aplicación, de cómo se aplica esta ley. Y es allí donde entra la peligrosa discrecionalidad del funcionario o del ente encargado de estas regulaciones. Lo que yo te iba a decir también, porque alguien puede decir, bueno, estas periodistas solamente están a favor porque obviamente somos periodistas y queremos todo como sí, pero ¿de qué manera un papá diría o un reclamo hacia lo que ocurre en televisión y se puede hacer una queja? Porque también hay que estar claro que a veces sentimos que los medios de comunicación tergiversan. ¿Cómo el ciudadano común puede quejarse? ¿Ante qué instancia? Porque yo creo que también, por ejemplo, en Venezuela existía el Colegio Nacional de Periodistas que hasta también llevaba al tribunal disciplinario el periodista que era antiético, que no tenía valores a la hora de, ¿verdad?, de establecer eso. Y estaba Conatel que recibía también las quejas. En este caso, ¿cómo la ciudadanía pudiera interponer? Porque también tiene que existir ese organismo, Marjuli. Sí, de hecho existe y está ahí, solo que es un organismo que por no ser utilizado como un instrumento de dominación, como un instrumento de censura, pues quizás muchos ciudadanos no lo conocen o no tiene tanta relevancia como lo tenía o lo tiene Conatel en nuestro país. Pero sí existen instancias en las que los ciudadanos pueden interponer una denuncia, una demanda, incluso a través de la misma ley de protección de la niñez. Hay distintas instancias donde si un ciudadano siente que se están vulnerando sus derechos a través del ejercicio del periodismo, a través del ejercicio de la libertad de prensa, pueden ejercer acciones legales para sentirse resarcidos y las instancias legales y competentes pueden actuar. Pero eso dista mucho de utilizar una ley para cerrar medios, para quitar concesiones, como ya lo adelantó Jadwe, para obligar a que los medios sean objetivos cuando la objetividad en sí misma puede ser subjetiva, porque lo que puede ser objetivo para Jadwe puede que no sea objetivo para cualquier ciudadano, por ejemplo. De hecho, escuchaba yo hace unos días una columna de un periodista, bueno, un periodista no, de un dueño de medios reconocido que decía que Jadwe tiene presencia casi al 90% en un medio comunista, un medio del Partido Comunista. Entonces, si esta ley existiera, ese medio debería cerrar, porque no es plural, porque no le da lugar a todas las voces, porque no es un medio que presente todas las instancias de la verdad o de la realidad. Entonces, el problema acá, Cristina, es que cuando se promueven con ese fervor este tipo de instrumentos, primero porque estás seguro de que, o estás seguro que vas a llegar al poder y de que si llegas, quieres tener todas las armas a la mano para tener controlado de la manera más absoluta posible lo que se dice en la opinión pública y poder contrarrestar cualquier crítica o cualquier exposición de los actos que como ejecutivo vayas a hacer. Pero además se transparenta ya con este afán que tiene Jadwe de instalar esto, que él lo va a utilizar a su favor, porque también en la columna de Matamal el domingo se decía, si llega la derecha al poder de nuevo, estarían de acuerdo con esta ley. O sea, de verdad quieren que este instrumento esté en manos de la derecha, por ejemplo. O sea, la ley es Es que buena si gobierna la izquierda, pero si gobierna la derecha, entonces la ley ya como que no es tan buena. eso te iba a decir yo. Y lo otro, ¿qué opinas tú de que también hay un ala de la izquierda que habla de que hay que promulgar una ley en contra del odio? Yo quiero Bueno, que tú me des tu opinión. Cristina, esto era justamente lo que yo te iba a comentar también, porque en Venezuela, alrededor de todo este aparataje legal para controlar la libertad de expresión, no solo está la ley de medios, en Venezuela está la ley contra el odio. Y yo recuerdo que Acá quieren hacer lo mismo. ¿Qué opinas tú? estando en Venezuela todavía hice un amplio reportaje sobre esto para un medio mexicano y el editor me llamó y me dijo, pero ¿cuál es el problema? Si todo lo que dice está bien. Y yo le digo, pero es que no es lo que dice, es cómo se aplica. A través de la ley del odio y a través de la ley resorte en Venezuela han caído presos tuiteros
gente que por tuitear está todavía presa o estuvo presa durante mucho tiempo. Además que en Venezuela la institucionalidad hace ya más de una década está prácticamente destruida y quedan insertos en un sistema judicial que no garantiza el Estado de Derecho, no garantiza el debido proceso, entonces es súper peligroso además caer en esa situación. Pero de nuevo, y con esta ley del odio pasa otra vez lo que comentábamos hace unos minutos, es la discrecionalidad. ¿Qué es odio? ¿Qué es odio? Y eso lo define el Ajá. funcionario. O sea, no hay unos límites definidos, sino que queda a discreción total y absoluta de quien lo aplique o de quien pida aplicarla, porque además en Venezuela, desde un programa de televisión se dice, esta persona está incitando al odio, al día siguiente esa persona está presa, allanada, después Exacto. torturada, entonces todo lo que permiten este tipo de instrumentos con esos vacíos y esas lagunas de aplicación y además esta aura de regulación que parece que fuese para algo bueno, pero finalmente pueden ser utilizados para graves violaciones contra los derechos fundamentales en cualquier democracia. El problema es que estos van haciendo, allanando el camino hacia esa destrucción. Por eso, mientras menos regulaciones de este tipo haya, la democracia es más libre. Obviamente tiene que haber leyes, obviamente tiene que haber marcos legales, pero cuando estos afectan directamente las libertades, sea la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de propiedad o cualquier otra, hay que tener muchísimo cuidado y echar mano de las leyes que ya existen. O sea, ¿por qué crear otra ley? Exactamente. ¿Por qué no ¿Por qué crear ordenar? otra ley? ¿Por qué no echar mano Mira, del ordenamiento Marjuli, jurídico? disculpa. Aquí dice Adelante. MBA 1000, con respeto, pero no hay que comparar. No todo lo que pasó en Venezuela pasará en Chile. No sigamos con meterle miedo a la gente, lo digo con mucho cariño y respeto. No es meterle miedo a MBA. De hecho, justamente por eso estamos analizando la ley de Hadwe. Y esta ley del odio que yo te estoy comentando, eso lo estaba proponiendo una la de la izquierda. O sea, no lo estoy diciendo yo. Y justo me puse a leer un pedazo de lo que propone Hadwe, que te invito a que lo veas, eh, y lo que está diciendo. O sea, estamos analizando estrictamente el párrafo. Es más, le voy a decir a Marjuli, no nos vamos a Venezuela, acá, Hadwe. En la página 104 de su programa de gobierno, en su apéndice número 6, crear un organismo de defensoría de audiencias y públicos, sentar las bases del debate para la creación de un organismo autónomo del Estado, encargado de velar por los derechos de las audiencias frente a los grandes medios masivos. Su papel será contar con campañas de educación y defensa de sectores históricamente excluidos o discriminados de los relatos mediáticos, como indígenas, mujeres, migrantes, niñas, niños, adolescentes, entre otros. Entonces, eso se ve muy bonito, pero ¿será realmente así? Eso se ve muy bonito y el truco está cuando dice organismo dependiente del Estado. Cuando los comunistas y los socialistas llegan al poder, lo primero que hacen es apropiarse el partido de las instancias estatales, del Estado. Y eso no solo, amiga, que nos comentó, pasó en Venezuela, pasó primero en Cuba, pasó en Venezuela, está pasando en Nicaragua, está pasando en Argentina, un ejemplo más cercano, pero además pasa y pasó, perdón, en Ecuador, que es uno de los modelos que cita el propio Jadwe. Entonces, digamos, si le molesta un poco la comparación con Venezuela, porque entiendo que las comparaciones pueden ser odiosas, pero vámonos a lo que dice el candidato. El candidato lo compara con Ecuador. En Ecuador, durante los 10 años que gobernó Rafael Correa, hubo una persecución férrea contra periodistas y medios de comunicación. Hubo periodistas con procesos judiciales dictados desde el Estado, a través del Ejecutivo de Rafael Correa, contra la libertad de expresión. ¿Y de qué se valían? Hacían uso de esta ley orgánica de comunicaciones, que es el nombre que recibe en Ecuador esta ley de medios que al final operan como leyes mordazas y leyes mordazas que se ejecutan a través de una de la clase dominante en ese momento, la clase política que detenta el poder. Por eso es que es tan peligroso.
Y yo entiendo que a veces las comparaciones puedan ser odiosas, porque en Venezuela también pasó cuando hace más de 20 años nos decían y nos asustaban con que iba a pasar lo mismo que en Cuba. Nosotros decíamos como usted, pero ¿por qué van a comparar? Cuba, cuando esto pasó en Cuba, estábamos a mitad del siglo pasado. Cuba no es Venezuela no es Cuba, Cuba es una isla, Venezuela es un país con instituciones sólidas. No sé si esa frase le suena conocida, porque acá la he escuchado mucho, pero resulta que las instituciones y la democracia no son sólidas por sí solas y no se pueden dar por hecho. La democracia, así como las instituciones, hay que defenderlas y hay que vigilar las amenazas a estas instituciones y hacia la democracia. Por eso es que con la experiencia que traemos de haberlo vivido, pero además de haberlo reseñado, no solo en Venezuela, sino en otros países, como en Ecuador, por ejemplo, es que les transmitimos y le damos este análisis desde, obviamente, desde nuestra experiencia, desde nuestro punto de vista. Te voy a hacer justo con eso una pregunta que te hacen. MBA 1000, que dice, pero ¿y qué hacemos con la concentración de medios de comunicación en Chile? ¿A qué te refieres con la ¿A qué te concentración de medios refieres? de Sí, primero, ¿a qué te comunicación? refieres con la concentración de medios? Recordemos que los medios surgieron en Chile como en ningún otro país desde las universidades. El Estado a mitad del siglo pasado le dio la concesión a las universidades, primero. Después se fue abriendo y se abrió hacia la empresa privada. Pero para fomentar que haya más medios, aquí hay muchos medios, y se los voy a decir, hay muchos medios independientes, medios nativos digitales, y yo le apuesto que usted no los conoce. Búsquelos. Hay una oportunidad enorme de darle también cabida a esos medios independientes y cada uno con su línea editorial, algunos ya derechamente alineados con una ideología, otros no, pero existen. Y si esta ley de medios se impone, esos medios pudieran dejar de existir o pudieran quedar solos los que estén alineados con la ideología política de Jadwe si es que llegara al poder. Entonces, el problema no es qué pasa con la concentración de los medios, porque hay que entender que los medios no son solo televisión, y no es solo, porque hay muchísimas radios comunitarias en el país, y la pregunta sería, como ciudadanos, ¿por qué no me preocupo de acceder a esos otros medios, de darle mi audiencia y ser auditor o ser televidente o ser lector de esos otros medios? Porque sí existe. Entonces a veces se crea se instalan estas ideas que son un poco difíciles de desarticular. Es que no, que los medios están en manos de los grandes empresarios o de un grupo muy pequeño, y resulta que si hablas de los tres principales canales, bueno, o los tres canales que tú conoces, pero también hay otros medios. Y eso, y revisar de pronto el acceso o la pluralidad en ese aspecto no necesita una ley tampoco. Entonces, No, y además, Marjuli, además te voy a decir una cosa, en Chile hay muchísimos medios de comunicación, o sea, yo te digo que estoy sorprendida, mucho más que en Venezuela, aún en democracia, o sea, yo me quedé sorprendida, y ahora con esto del internet, que tenemos este canal, que tú también tienes el tuyo, por el cual informas, y que eres corresponsal, por YouTube, o sea, hay tantos medios que ya hablar de concentración, y para mí eso era la antigua, cuando recién es salieron los anacrónico. canales. Exacto, que era en realidad, oye, entrar a eso era muy complicado, ¿te acuerdas? O sea, esas tres y eran, y no tenías otra opción. Eso sí era una dominación. Pero hoy en día, yo particularmente creo que no. MBA 1000 dice, o sea, los dueños de medios son un puñado de personas, Canal 13, El Mercurio, etcétera. Las frecuencias FM las manejan Iberoamérica, por ejemplo. Las frecuencias FM de pronto las que tú conoces, pero hay muchísimas, como les decía, hay muchísimas radios, hay muchísimas radios comunitarias. Es cuestión de ver, el espectro radioeléctrico es enorme, pero de pronto tú conoces como ciudadano un puñado, pero hay muchísimas más. Y como decía Cristina, hoy día hablar de monopolios o duopolios de prensa o de televisión o de radio es complicado porque hay muchísimo acceso. Hay radios incluso por internet, hay radios, hay medios, hay diarios digitales que compiten en tráfico, en lectoría, compiten mucho más en internet con otros que son un poco más grandes. De hecho, el año pasado, a principios de este año, vimos cómo cerraban varios diarios de circulación impresa y se quedaban solo con la parte digital. Entonces, el acceso
a la información es súper plural ahora, es muy diferente a lo que era antes. Y hay incluso canales por internet, están este tipo de canales. Esto no existía hace 15 años, por ejemplo. Cristina no hubiese tenido la oportunidad de entrevistarme de esta manera. Pero con una ley de medios, lo que sí pasa es que Cristina y yo pudiéramos estar presas si hiciéramos esto en Venezuela, por ejemplo, o Ajá. si lo hubiésemos hecho en Ecuador en los 10 años que estuvo Rafael Correa en el poder. Esa es la gran diferencia. Cuando tenemos este resentimiento contra las grandes empresas, contra las grandes, los que concentran el poder, que es absolutamente legítimo y que tenemos que buscar maneras de combatirlos o de compatibilizarlos con la realidad nacional, no podemos ceder otros derechos por satisfacer un resentimiento contra un grupo económico o un grupo político, porque eso, y perdónenme la comparación, eso fue lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Ecuador, lo que se fomenta en Argentina, lo que pasó hace mucho tiempo en Cuba, y eso es lo que le allana el camino a los regímenes totalitarios, porque juegan con tu Exacto. resentimiento, juegan con tus demandas sociales, con las que de verdad hay que resolver. Juegan con esa necesidad que tiene la gente durante los años, durante las décadas, de que se haga justicia y toman esas banderas que son justas y que tienen que resolverse, pero las toman para llegar al poder y apoderarse de él y para después controlar. Entonces, es allí donde tenemos que ser más inteligentes que los políticos y no darles un cheque en blanco para que hagan lo que sea, ni apoyarlos en todo solo porque vemos cómo hay canales en pocas manos, pero tampoco volteamos y vemos que hay otros medios de comunicación que de pronto como ciudadanos no los estamos apoyando. Eso te iba a decir, mira, Liz Rosabal dice, con esta nueva ley en Cuba se están multando y llevando detenidos hasta por publicar en redes sociales y la dictadura se respalda en esta ley mordaza. Es que es verdad, en Venezuela hubo muchos tuiteros para esos señores de verdad. Y yo les voy a decir una cosa, recordando ese famoso video, yo no sé si ustedes lo habrán visto, cuando yo me enfrenté al senador Alejandro Navarro, Marjuli lo vio, que dio la Sí. vuelta al mundo literalmente a través de las redes. Maduro me mencionó, si yo hubiera estado en Venezuela, yo les aseguro que yo me iba presa, ¿sí Estarías o no, presa, Marco? Cristina, estarías presa. Ni Dios lo quiera, pero entonces, hay que... Y ese comentario que acaba de hacer la persona que leíste el mensaje es súper importante porque en Cuba parece que ya no hay, o sea, ya no habría forma de violar los derechos humanos, tienen más de 60 años oprimiendo a un pueblo y resulta que primero fueron contra los políticos, contra la disidencia política, después o en paralelo contra los periodistas, al punto que gracias a una ley como esta, en Cuba hay un solo diario que se llama Granma. El No Granma. hay oportunidad para más nadie que tenga un diario. Pero ahora hubo como una cierta apertura después que murió Fidel, después que Raúl salió del poder y se lo dio a Díaz Canel. Ahora están yendo contra los artistas, porque el arte es una forma de expresión también y también es una forma de protesta. Y justamente hoy leí que hoy o ayer detuvieron a otro artista, van no sé cuántos artistas en las últimas semanas que han sido detenidos por ser, ¿por qué? Porque consideran que incitan al odio, porque consideran que llaman a la rebelión, etcétera, pero resulta que estos artistas y estos ciudadanos cubanos lo que están haciendo es tratando de utilizar los medios disponibles para exigir sus derechos y exigir libertades. Entonces, bajo este tipo de instrumentos se le allana el camino para los regímenes que quieren controlar a la ciudadanía. Y lo otro que no hemos dicho, Marjuli, no solamente la represión es dentro de Cuba, sino que afuera, por ejemplo, un cubano puede estar afuera o nosotras afuera y resulta que busca la manera de atacar a la familia que está dentro. Porque tú dices, bueno, ya yo me fui. No, pero busca la manera de atacar a la familia. A mí eso me parece de lo más bajo. Atacar a la familia porque esa es ¿Sí? la amenaza. Como no, Y como pasa a en uno no Venezuela le... también. Por eso te digo. Entonces, señores, esto, si a usted le parece el terror, pues sí, es del terror. Créalo, sí. Aquí Liz Rosabal dice, sí hay, lo que pasa es que ya no hay derechos humanos que violar porque las han violado todas. La apertura es toda una falacia. Actualmente han arreciado con las medidas, las detenciones, la censura. Sí, ojo, siempre ha habido. Lo que pasa es que Uh -huh. esto es como que va así. Porque yo me recuerdo una película,
a ver, el nombre no me acuerdo, pero justamente un Alfredo Mulet, creo que era un trompetista, que tuvo que escapar y nadie le creía. Así como un músico, ¿no? Así como los equipos de béisbol, que hace nada también yo vi eso, que se Ujú. escaparon. O sea, es terrible la dictadura. Entonces, señores, por favor, abramos un poquito la mente. Acá Guayavera en Chile, que también ha escrito mucho, dice, más nada, ese diario cubano solo habla de un eje del bien a favor de Cuba, Rusia, China y Corea del Norte. Y el eje del mal es, según la prensa cubana, Estados Unidos y Europa. Para mí, Jadwe es más marxista que Lenin. Aquí Liz Rosabal dice, lo que pasa es que la comunicación está demasiado centralizada, la dictadura te ataca en todos los frentes. Yo soy periodista y no puedo entrar por ser periodista independiente y estar en contra. Liz Rosabal, o sea que tú eres cubana, supongo, ¿no? Sí, Mira, un me saludo, parece Liz. terrible. Sí, gracias Ah, por ya, comentar. me parece terrible. Y lo que yo no puedo entender es cómo se ven ejemplos en Latinoamérica, y como dices tú, de frente, porque no es de mentira, no es como Fidel y Chávez que engañaron, ellos sí engañaron, pero aquí no hay engaño. Entonces que todavía la gente ingenuamente diga, no, sí, yo de verdad que no, no, o sea, no, no, de verdad no. O sea, yo en ese sentido prefiero la libertad como libertad, y no solo por los periodistas, sino porque esto después se va, como dices tú, un tuitero que de repente no es periodista, es una persona común y corriente, que escribe algo en Ujú. Facebook, que escribe algo en, bueno, en Que cualquier se tipo de red. queja. Claro, o sea, no Ujú. puede ser que yo, fíjate, entrevisté el viernes a Simón Arias, que es el director de, uno de los directores, porque hay varios, de Música para la Integración, y él simplemente por salir a quejarse de que no había luz como por 3 días, lo metieron preso 3 días. O sea, Ujú. por el amor de Dios, si eso no es dictadura, ustedes me dirán, no, de verdad yo no puedo entender. Entonces, la idea es analizar lo más fríamente. Leí algunos artículos, por si acaso, esto no es nada más hablar por hablar. Marculi tiene experiencia trabajando en esos medios que ella habló, y yo empecé a leer de la ley, no lo he inventado, no lo he inventado. Entonces, ustedes la pueden buscar y pueden analizarla también. Eso tiene muchas cosas en contra, porque como decía Marculi, ¿quién te dice a ti lo que está bien y lo que está mal? Claro, es verdad, también puede existir la injuria y la difamación, pero bueno, por eso nos vamos a los tribunales. Entonces, Claro, hay hay acciones instancias. civiles, acciones penales que puedes ejercer, porque ya existe, o sea, estamos en pleno siglo XXI, vamos a decir que nuestros países tienen más de 500 años de historia en el que pudimos avanzar en una estructura legal que se puede revisar, que se puede mejorar, pero crear este tipo de leyes hay que ver más allá y como ciudadanos el llamado es a que nos informemos, a que busquemos, a que no le demos un cheque en blanco a ningún candidato, ni de derecha ni de izquierda, y que no les compremos sus promesas bonitas solo porque dicen, sí, esto es a favor de los pobres, esto es a favor de los oprimidos, esto es a favor de los discriminados, porque obviamente eso es bueno, todos queremos que no haya pobreza, todos queremos que haya integración, todos queremos que haya inclusión, todos queremos que no existan personas discriminadas y que todos tengamos las mismas oportunidades, obvio, pero cuando un cierto círculo, una cierta tendencia instaura esto y lo pone como bandera política, desconfiemos. Veamos qué hay detrás de esto, veamos qué ha pasado, veamos esos modelos que citan, porque en el caso de Jado está citando Ecuador, y en Ecuador hay, y fíjense que no citó Venezuela, porque sería como muy obvio, pero citó Ecuador, y en Ecuador apenas salió Rafael Correa, en el primer año de Lenin Moreno, tuvieron que reformar la ley, de hecho se pedía derogarla, pero la reformaron y quitaron la parte más discrecional y la parte más punitiva, obviamente. Entonces, veamos por qué estos candidatos presentan o plantean como carta de presentación de sus programas de gobierno una ley de medios. Ustedes me van a decir que en Chile de verdad el mayor problema es tener una ley de medios. Aquí no hay otras cosas como más urgentes que resolver que un candidato que quiera llegar a la moneda diga que una de las principales cosas que va a hacer instaurar una ley de medios, una ley de comunicaciones que regule la libertad de expresión. Oye, yo creo que ahí es que como ciudadanos, como votantes, tenemos que exigirles a los políticos que sean más honestos, más claros y además que pongan los pies sobre la tierra, porque obviamente esto él lo está haciendo porque es la cartilla del comunismo que viene desde el castrismo y que se ha repartido por toda Latinoamérica de cómo dominar una sociedad.
Primero, reformar la Constitución. Bueno, ya en Chile se logró por otras razones, ok, pero fíjense que en su programa de gobierno él dice que la nueva Constitución debe incluir la necesidad de una ley de medios. Entonces ya él Ujú. pareciera que su plan de gobierno, más que un plan de gobierno, es como unas indicaciones o unas instrucciones que le está dando a los constituyentes que están ideológicamente alineados con él. Es que ahí va la cuestión. Y lo otro es decirle a la gente, mientras tú decías esto, que ojo, esto no va simplemente para el periodista, no solamente para la persona, sino como decíamos, para el artista, bien sea humorista, mago, lo que sea, porque entonces va a ser algo en contra y no va a poder decirlo. Señores, en los países donde hay dictadura no se puede decir nada en contra de ni del presidente, ni de ni de los congresistas que están mandando nada, se convierte en una autocracia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y hay que defender la libertad porque créanme que eso es sumamente preciado. Los invito también, si les parece que es que hay un libertinaje, porque yo también invito a la gente, Marjuli, porque recuérdate que a uno en comunicación también le enseñaban ver películas y documentales de lo que pasaba en otros países, por ejemplo Estados Unidos, que en ese sentido vamos a decirlo en general porque ningún país tiene 100% libertad, porque eso no es verdad, hasta entre nosotros mismos la libertad de uno termina donde comienza la del otro, pero hablaba justamente el Estado contra Larry Flint. Y para mí esa película me marcó, porque fue un acto, los invito a que la vean, donde un pastor evangélico, o no me acuerdo si luterano, pero bueno, alguien religioso, este señor se burla, y es una burla de verdad terrible. Y bueno, él fue hasta la Corte Suprema y le dijeron, no, había libertad de expresión. Entonces, tú dices, wow, qué fuerte, pero sanciónenlo. No. Yo cuando llegué aquí, Marjuli, hace más de 10 años, veo que en The Clinic se burlaban de Piñera después de Bachelet y ya yo venía con la mente, tú sabes, de allá yo, ¡ay, qué horror! Pero ese diario, qué falta de respeto, hay que cerrarlo. Y una prima me dice, tú te estás escuchando, tú eres periodista, ¿cómo tú vas a Venía, decir eso? venías ya con Y yo esa le digo, mentalidad. exacto, y yo le digo, no, no es verdad. Lo que pasa es que hacen un lavado de cerebro tan grande que uno tiene que tener algo a tierra, un cable a tierra. Fíjate lo que dice aquí Alfredo Soto, 385. La derecha es tan malo como el comunismo, muy malo, no da nada al pueblo, hay mucha corrupción. Aquí nunca va a pasar como lo pasaron los hermanos venezolanos. Acá son bravos, salen a la calle, el tiro a la calle. ¿Tú crees que allá en Venezuela no se salió a la calle? A ver, Marjuli, que tú estuviste en la calle. Cuenta, por favor. Mira, a mí, cuando dicen eso, a mí, mi primera reacción es de dolor, porque yo vi gente morir en las calles, vi gente herida con perdigonazos directo a la cara, directo al pecho, directo a las piernas. En el año Y no 2002 se solo hizo la marcha. perdigonazos, también tiros a la cabeza de Balas, francotiradores. por supuesto. En el año 2002 se hizo la marcha más multitudinaria de Latinoamérica documentada. Eran más de 2 millones de personas en la calle hasta ese momento. Y llenábamos una autopista entera, una autopista que atravesaba la ciudad capital en Caracas. Asimismo, en ciudades del interior. Entonces, que digan que los venezolanos no salieron no salimos a defender la democracia, que no salimos a manifestarnos en contra de la dictadura, no es solo injusto, sino un poco de desconocimiento de lo que ha pasado en los últimos 22 años en Venezuela, porque como les decía, en el año 2002, en el año 2004, en el año 2006, en el año 2007, en el 2009 y así, luego en 2014, 2017, 2019, siempre ha habido venezolanos en la calle. Lo que pasa es que gracias a este tipo de instrumentos legales, que al principio se ve como, bueno, vamos a dejarle pasar eso, uno tras otro, fueron debilitando las instituciones y llegó un momento en el que lo peor o lo mejor que hizo Chávez fue controlar a los militares y meterlos en una estructura de corrupción, contrabando, narcotráfico, etcétera, y ya y les quitó la independencia como estamento militar y esto permitió que además los infiltró con cubanos y los infiltró luego con iraníes, con rusos, etcétera. Pero los venezolanos que salimos a la calle fuimos cientos de miles que salimos a la calle en cada uno de los años en los que hubo revueltas en Venezuela. Porque aquí hubo un estallido social en 2019, en octubre de 2019. Uno.
En Venezuela ha habido estallidos sociales desde el año 2002, primero contra Chávez, después contra Maduro, y fuimos masacrados en las calles. Los invito a que antes de hacer esas aseveraciones, investiguen un poco, pongan en Google, manifestación en Venezuela 2002, manifestación en Venezuela 2004. Han sido cientos de personas, además, las que han muerto. Además hay que hacer la salvedad, Marjuli, que allá no sale la policía como acá el carabinero, ya salen tanquetas de guerra, señores. salen tanquetas de De guerra y guerra. además hay Con círculos, francotiradores, ¿ok? además Con balas. hay, Acá cole- no. hay colectivos armados de civiles, colectivos civiles armados, que son bandas delincuenciales a las que primero Chávez y después Nicolás Maduro les entregó armas para defender a la revolución. Y son esos los que salen a dispararles a los manifestantes. Entonces, por favor, pónganse un poco la mano en el corazón y tengan respeto por el dolor ajeno, porque imagínense que ustedes, el día de mañana, alguien les diga, es que los chilenos no salieron a protestar en 2019. ¿Por qué no salieron? Imagínense cómo se sentirían ustedes sabiendo la cantidad de heridos, muertos, de personas que quedaron sin un ojo y las personas que están presas, que alguien les diga esto el día de mañana. Entonces, por favor, primero infórmense y segundo, sean un poco empáticos con el dolor de países vecinos como el de Venezuela, de la región. Acá dice Edesiova, precisamente por esos controles, medios independientes no pueden reflejar lo que sucede en la calle. Internacionalmente solo se ve la señal del canal del Estado al servicio del gobierno. Bueno, yo les voy a decir una cosa, o sea, como periodista yo más bien vi que cubrieron demasiado del lado de los manifestantes más del otro lado, Eso no, por haciendo un ejemplo, balance. Cristina, eso, si existiera la ley de medios, eso, si ocurre un estallido social o si ocurre una manifestación en contra del gobierno comunista o socialista que se instaure, eso no lo van a poder transmitir los medios, porque va a ser incitación a la rebelión, porque va a ser incitación al odio, porque va a ser lo que sea que discrecionalmente el funcionario apele a esta ley que quiere crear Jado. Entonces, vean, mira, las democracias ninguna es perfecta, con No, son todo lo que se perfectibles. puede, son perfectibles y con todo lo que se puede mejorar y se puede avanzar, porque la democracia es así, la democracia no es estática, hay que avanzar sobre ella y hay que adaptarla a las realidades, pero cambiar de un solo plumazo todo el ordenamiento de un país para satisfacer a una ideología política es lo más peligroso que puede ocurrir, porque fíjense ustedes eso que ocurrió en octubre de 2019 en Chile, cómo los medios de comunicación transmitieron, le dieron voz a los que estaban manifestando, mostraron al mundo la realidad de lo que estaba pasando en cuanto a represión en Chile. Si existiera una ley de medios como la pretende promulgar o promover Daniel Jadwe, eso no va a poder pasar. Cualquier cosa que ocurra, una manifestación o una protesta, cualquier cosa que sea en contra del gobierno, no se va a poder difundir, ni televisar, ni reseñar, ni mostrarle al mundo lo que está pasando, como pasa en Venezuela, que los medios nacionales que se atreven a esto son sancionados, perseguidos los periodistas y los medios internacionales. Bueno, de hecho, en 2019, en enero de 2019, un equipo televisivo de Chile fue detenido y expulsado del país porque estaban reseñando las manifestaciones que había en contra de Nicolás Maduro. De TVN, por Entonces, cierto. de TVN, por cierto. Así que, Vale. señores, no, saludo a un gran humorista chileno que se llama Meruane y que está como Merua News. Y él tiene cortitos bien, bien buenos, justamente, que se puede hasta burlar del gobierno. Con esa ley de medios, yo no creo. O sea, si al gobierno le conviene, bien. Pero si no, no. Es que ese es el detalle, la discrecionalidad, de eso estamos hablando. Entonces, acá Alfredo Soto dice, acá si sale un comunista y es como Maduro, los militares nunca ayudarían a un comunista, nunca pasaría y haría un golpe de Estado. Yo no creo que a estas alturas del partido hagan algo así, pienso yo, no sé, ya ahí Mira, no nos podemos yo meter. creo que a estas alturas de la evolución de la humanidad, creo que no deberíamos decir nunca, porque en Venezuela se decía lo mismo, en Venezuela se decía que nunca iba a llegar, cuando el comunismo desde Cuba llegó a varios países de Latinoamérica, cuando había
férreas dictaduras a mitad del siglo pasado en toda Latinoamérica, Venezuela estaba en la flor de su sólida democracia. Cometimos el error de pensar que nunca llegaría el comunismo porque teníamos instituciones democráticas sólidas, y resulta que pasó. Porque así como dije hace un rato que la democracia hay que ir trabajando sobre ella, hay que ir evolucionando, pues las estrategias del comunismo también han evolucionado. Y pasa que se hacen eco y se abanderan de demandas sociales legítimas, de causas sociales y causas que son buenas, que son lógicas, que hay que resolver, pero las utilizan para llegar al poder. Entonces, una vez que llegan al poder, en Venezuela se dice que hay un Estado feminista, porque el gobierno y Chávez y Maduro son feministas, y resulta que los peores casos de violencia contra la mujer están ocurriendo en Venezuela desde hace mucho tiempo, y eso nadie lo reseña, eso está bien por debajo. Las mujeres no tienen acceso a la salud, no tienen acceso ni siquiera a parir en condiciones dignas. Entonces, pero el feminismo fue una de las banderas de Hugo Chávez. Igual que con los indígenas. A los indígenas los están despojando de sus tierras. Está ocurriendo el peor ecocidio en toda Latinoamérica. Yo invito a ustedes, hermanos chilenos, que investiguen un poco sobre lo que está pasando en el arco minero en Venezuela, al sur de Venezuela. Están extrayendo todo el oro, dejando a comunidades indígenas desvalidas. Hubo una masacre a principios del año pasado en Venezuela, donde más de 30 indígenas fueron masacrados por quitarle sus tierras. ¿Y quiénes estaban haciendo esto? La Guardia Nacional con bandas criminales organizadas que extraen el oro. Entonces, lo indígena, los pueblos originarios, creo que el primer país que quitó lo del Día de la Raza y decretó el Día de los Pueblos Originarios fue Venezuela. ¿Y qué pasó? Están los indígenas totalmente abandonados y además amenazados en Venezuela. Entonces, agarró esta bandera de los indígenas, del feminismo y de los pobres, por supuesto, y la pobreza en Venezuela. Bueno, sí, hay un dicho que dice, sí, Chávez quería a los pobres, los quería tanto que los necesitaba mantener pobres para siempre. Entonces, bueno, pero Chávez se lanzó una declaración así, diciendo que es que la riqueza no era sustentable, sino la pobreza. O sea, ¿eso qué te quiere decir? Que es necesario tener pobre. O sea, por el amor de Dios, más bien, tú tienes que elevar... alguien que les diga como la pobreza es más sustentable que la riqueza, es mejor ser pobre, francamente. O sea, a mí me parece el colmo y que te lo digan en tu cara. Allá en Venezuela, Alfredo Soto dice, ¿cuántos años permitieron el comunismo con Chávez y luego Maduro y los militares le lavaron el cerebro para destruir? Acá en Chile se encontrará el comunismo, acá no se lo aguantaría. Mire, eso es, allá en Venezuela tampoco, porque el ejército no era comunista, no era, pero ¿cómo se infiltró? Pero ¿qué hizo Chávez? Chávez creó la Guardia Nacional, que no existía antes, y creó un organismo paralelo que fue como una rémora que se le pegó a la institución militar. Creó una policía nacional, creó policías militarizadas, y así fue poco a poco minando la estructura militar, que no era para nada comunista, que no era política, que estaba al servicio de la defensa del Estado y de la patria, no al servicio de la defensa ni de un presidente ni de un partido político. Pero Chávez logró minar la institución militar y que sus tentáculos llegaran hasta el punto de la destrucción que ha ocurrido hoy. Asy que, oye, la gente ha estado escribiendo bastante, eso es bueno, que participen. Eso es bueno, que participen, y que manifiesten su punto de vista, que es totalmente respetable. Yo pienso, y ojalá sea así, como lo dicen, que acá no va a ocurrir algo como eso, pero a la par de que pensamos eso, estemos alerta también. O sea, no descansemos en las instituciones sólidas toda la responsabilidad de defender la democracia. Seamos ciudadanos activos, seamos ciudadanos vigilantes, seamos ciudadanos críticos, y no nos dejemos llevar por un discurso bonito, porque un discurso bonito lo puede decir cualquiera, pero lo más peligroso es cuando detrás de ese discurso bonito vienen unas intenciones políticas como las que hemos visto en algunos de los países y como las que presenta en este caso Daniel Jadwe.
Exactamente, aquí Mauricio Parra dice, lo de Chávez se fue forjando en los cuarteles desde hace décadas. Sí, claro. De hecho, hay varios documentales que están en internet. Hay uno que hicieron, que sacaron en TNT, que era El Comandante, donde explican muy bien lo que ocurrió. Trataron de hacer lo más objetivo posible, imagínense, y ahí demuestran cómo los cubanos, en fin, cómo fue toda esta situación, porque hay que Pero recordar que justamente, dime, no, no, dime, que pero dime. detrás de eso, mientras eso se fue forjando con unas pequeñas células dentro de los cuarteles, porque eran pocos y eran muy pequeñas células, delante de eso había ciudadanos que decían que los militares jamás iban a permitir que el comunismo llegara a Miraflores, que es el equivalente de la moneda acá. Había ciudadanos que confiaban ciegamente, no iban a votar, daban por hecho la democracia y pensaban que los militares nunca iban a permitir que se instaurara una dictadura en Venezuela. ¿Y ocurrió? ¿Por qué? Porque subestimaron al enemigo. Yo me acuerdo muy bien de ese caso y lo otro que los medios de comunicación también le dieron mucha tribuna. Que no se nos olvide que hubo algunos que se la dieron, Marjorie, le Uf, dieron la tribuna. ¿por Y qué crees tú ahora, que ajá. Chávez decía que él era amigo de los medios? Sí, sí, en su campaña prácticamente no tuvo que pagar propaganda. Bueno, fíjate, aquí Leonardo White dice, el caso de Perú también es lamentable con el gobierno entrante de Castillo, quien sí cita el modelo político de Venezuela y asegura que allá sí hay democracia. Por Aquí ejemplo. Guaitero Aguada Grande dice, logró corromper la institución castrense, o sea, Chávez. Ujú. Sostuvo al pueblo con un bozal de hambre y logró perder la esperanza del pueblo y Guaidó colaboró con esto último. No sé quién fue peor, Chávez, Guaidó y compañía. Léame, niña, te acabo de leer, mijo. Bueno, ahí yo no sabría qué decirte porque, bueno, yo de la política venezolana últimamente siento que está tan complicada que Marjuli quizás lo pueda dilucidar mejor. Yo tiré la toalla, Cristina. La verdad es que ha sido súper complicado. Guaidó surgió como una verdadera esperanza, sobre todo por el gran apoyo internacional que tuvo. Por cierto, de Piñera, entre otros países del Grupo de Lima. Pero yo creo que el entramado interno en Venezuela de corrupción, de sobornos, de la cantidad de dinero que durante 2 décadas se robaron y que tienen maletas para comprar cualquier voluntad, lamentablemente pues no permitió que eso prosperara, que lo lógico hubiese sido que en 2019 Maduro se separara del poder, se sometiera a la justicia por todos los desmanes, violaciones de derechos humanos, corrupción, etcétera, que ha cometido, y se eligiera un nuevo, con una institución electoral independiente y libre, pero bueno, sabemos que en Venezuela incluso la institución electoral está secuestrada por el régimen. Así que eso sería como para otro, para otro programa, Otro, sí, Cristina. eso da para otro y hoy estamos hablando Complicadísimo. exclusivamente de la ley de medios de Jadwe y Chávez, si tiene similitudes y la conclusión es, Marjuli, La ¿tiene conclusión es similitudes? que, mira, la conclusión es que esto es una receta comunista, castrista, socialista, como dice el mismo programa de Howard, como la quieras llamar. Pero es una receta. El control de los medios, entre otras cosas, bueno, ya con el cambio de constitución, que por cierto, Jadwe no estuvo de acuerdo al principio, no sé si recuerdan que él incluso llamó traidores a quienes firmaron el acuerdo del 15 de noviembre, pero ahora se monta en esa ola y hace de eso su bandera, él se apropia de eso. Entonces, en esta receta de destrucción de la democracia está primero el cambio de las bases constitucionales, que eso ya está, como dije desde el principio, en Chile ocurrió por otras razones, pero él se va a agarrar de eso. Luego está el control de los medios a través de esta ley de medios, luego la destrucción de la propiedad privada a través de las expropiaciones, a través de decirle a alguien, bueno, pero imagínate, si hay una familia que no tiene dónde vivir y tú tienes dos departamentos, pues tienes que darle uno. Entonces uno se encuentra como en el dilema, ajá, pero porque yo que con mi esfuerzo y mi trabajo tengo 2 o 3 propiedades, como las tiene él, por cierto, que él tiene Él tiene 5. propiedades, según él, una sola está arrendada, entonces los arrendatarios de ese departamento pudieran cobrarle la palabra y decirle, bueno, no le pago más, pero de aquí nadie me saca.
Entonces, la destrucción de la propiedad, el control de los medios, después va por las instituciones, después va por el poder judicial, poder militar, y todo eso, bueno, si le alcanza el tiempo, porque en Venezuela fue de corrido, porque había mucha plata de por medio, porque Chávez tuvo los precios del petróleo más altos y ahora Maduro, como no hay petróleo, porque destruyeron la industria petrolera, pues está sacando el oro del sur del país, pero esto va así, o sea, en Argentina hubo como una ruptura cuando estuvo Macri, que independientemente de su mal gobierno, pero la clave está en el tiempo que puedan pasar en el poder. Y lo otro, que probablemente lo sugerirá si es que llega al poder, es perpetuarse en el poder, es la elección indefinida. Entonces, son varias recetas, esta receta tiene múltiples ingredientes y ahí se puede ir intercalando, cuál pones primero, cuál pones después, pero básicamente es apropiarse de todas las instituciones del Estado y de la sociedad. Y ahí entra en juego el control de los medios, que es uno de los más peligrosos porque es además el que permite que los otros, los otros tipos de control del Estado y de la sociedad ocurran en la oscuridad y a espaldas de la ciudadanía. Marjuli, tú que estuviste trabajando ya en los medios en Venezuela, eh, habían ya censores, ¿verdad? Ya existía la figura del censor, tengo entendido. Sí, por supuesto. O sea, no es que había una persona, bueno, sí hubo, ahora que lo recuerdo, en uno de los medios en Últimas Noticias, cuando lo compró un Ujú. empresario ligado al gobierno, bajaba un guardaespaldas del nuevo dueño y nos indicaba qué titulares poner. Yo, por supuesto, no duré ni 2 semanas de que eso ocurrió, pero sé que mis compañeros sufrieron eso durante mucho tiempo hasta que, bueno, todos fuimos saliendo y después contrataban gente, periodistas alineados o periodistas, o a veces ni siquiera eran periodistas alineados, que simplemente no les hacía falta cambiarles un titular porque se plegaban a esas órdenes. Pero Conatel es un ente censor, Conatel es un ente censor por sí mismo. Es el que abre procedimientos administrativos, punitivos y después puede entrar el CENIAT, que a través de impuestos también puede controlar a los medios de comunicación, pero además está la otra censura, que es el temor a que te lleven preso, a que te allanen tu departamento y te roben todas tus propiedades, a que vayan contra tu familia, como le ha ocurrido a algunos periodistas. Entonces, es toda una estructura que se erige a favor o en favor de la censura. Y todo comienza con una ley de medios. Exactamente, de hecho tengo una amiga también que yo vengo de Barquisimeto, que aunque es el interior del país, también ocurrían esas cosas, porque eso no era solamente en la capital, eso se extendió en toda Venezuela, Uh -huh. donde también tenían amenazas de que, bueno, en la línea editorial tenía que cambiar. Entonces había mucha presión y si no, bueno, había que cerrar el medio y nada. Acá dice que si recordamos el libro Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes, me suena. Walter Lewald dice, luego empiezan a venderse el país ellos mismos. Eso es verdad. Hugo Reyes se acaba de conectar, muy bien. Bueno, mira, Marjuli, estuvo muy buena la conversación, se nos fue la hora. Mira qué Sí, interesante, nos la gente está pasamos un aquí. poco. Sí, No, pero pero estuvo buenísimo bueno porque porque mucha gente comentó y les pudimos responder a casi todo. eso te iba a decir y tratando de ser lo más estricta posible, yo leí, señores, no es mentira, lo pueden buscar en el programa de Hadwe, la página 103, el artículo 5 y van a empezar a leer y pueden buscar también la ley de resortes que se modificó en el 2010, que entra también lo que son los medios digitales. Entonces, búsquenlo. No, no, a ver, acá no estamos, bueno, obviamente se está dando una opinión, pero una opinión basada en hechos, basada en las leyes que se están comentando y en una experiencia previa. Y Marjuli, ella ha estado en todas las instancias, ha estado en la calle, ha estado en las oficinas, ha estado, entonces, ¿quién mejor que ella para decirles efectivamente qué fue lo que ocurrió? Yo, lamentable, o sea, no sé si es lamentable o no me vine, pero ya habían problemas. Pero claro, hace más de 10 años, obviamente la cuestión no estaba tan terrible como ahora. Mar Julio, de verdad te doy las gracias, esperando que tengamos nuevamente una entrevista, porque pues
tú eres analista política de por sí, eres periodista en ese sentido, periodista política, para volver a hablar de estos temas y para ilustrarnos un poco de todo lo que está ocurriendo, mi querida Marjuli, porque también Marjuli trabaja aquí en los medios de comunicación. Así que aquí dice Muchas gracias, Marjuli, bella Cristina, señorita, por... muy documentada. Sí, 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 mi querida Marjuli, hemos estado juntas Gracias, hasta en reitero. televisión. No, muchísimas gracias a ti por esta invitación, a todos los que participaron. Qué bueno, qué bonito que se dé esta instancia, que pregunten con sus dudas, con todo lo que haya, porque de eso se trata, de ser críticos, de no quedarse solo con lo que le digamos nosotras o con lo que les diga un candidato, sino investigar, documentarse y tomar decisiones informadas, que es al final de cuentas lo que puede hacer la diferencia entre que la democracia continúe o que alguien la destruya. Así que muchísimas gracias, Cristina, por esta invitación. Con gusto conversamos cuando quieras y gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. No, de verdad que sí, Marjuli. Entonces estamos al pendiente, que pasen muy buenas noches y nos estamos hablando. Chao, chao, besitos. Chao, gracias.